De oposición se preparan para lo que han denominado la gran huelga nacional del 13 de agosto próximo. Quienes intervendrán en dicha protesta han dicho no estar dispuestos a aceptar el diálogo nacional por la justicia y equidad propuesto por el gobierno, mientras que del lado del régimen se asegura avanzar en propuestas y charlas con diferentes sectores. La interrogante es si serán o no aceptadas e incorporadas las propuestas ajenas a las inicialmente planteadas por el oficialismo. ¿Cuál es la garantía y el mecanismo para procesar las diversas inquietudes y qué hacer con quienes se niegan al diálogo e insisten en la protesta? Tratamos el tema. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Señora Presidenta, buenos días, bienvenida a este espacio. La pregunta sería precisamente aquella, desde el lado del gobierno, ¿cuál es la óptica? ¿Qué hacer con aquellas personas, miembros de la oposición, que se oponen al diálogo, al que han sido convocados ya por diversas ocasiones e insisten en la protesta? Bienvenida. Muy buenos días, Marcela. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, que iniciemos esta semana además con muchísima energía, mucho trabajo para el país. Bueno, hemos visto y hemos estado expectantes también de diferentes manifestaciones de organizaciones y movimientos sociales. Decirles también que el diálogo ha tenido una gran acogida en ciertos sectores. Muchos de los dirigentes de organizaciones y movimientos sociales se están sentando y nos estamos sentando en una mesa de diálogo para concertar, para también hacer una evaluación efectiva de lo que hemos hecho en estos años, para ver cómo también vamos rectificando ciertos errores que pudimos haber cometido en el camino, pero sobre todo y planteando una hoja de ruta para adelante que nos permita mantener la construcción de este país de paz. Nosotros, pero por absoluto, los derechos de la Constitución garantizan el derecho a la movilización y a la organización política. Por demás está decir que todas esas expresiones las creemos legítimas. Sin embargo, también estar muy pendientes, y en eso los ecuatorianos hemos madurado muchísimo los últimos años, para darnos cuenta quiénes son los que quieren incentivar el caos y la violencia, quiénes son los que quieren permanecer en una palestra política para el año 2017 y quiénes son los otros actores que están preocupados por el desarrollo del país, que les preocupa ciertos temas en nivel económico, productivo, social, y con ellos pues el diálogo se ha visto realmente como una herramienta adecuada para seguir construyendo este nuevo país al que no daremos paso atrás y que no queremos retroceder. Ahora, Presidenta, también se ha visto precisamente en los últimos días y se ha evidenciado de parte del gobierno también y de las diversas autoridades quiénes estarían detrás de esta movilización y cuáles serían también las verdaderas intenciones. Ustedes han hecho en este sentido también una diferencia bien importante sobre quiénes tienen demandas o propuestas legítimas y quienes están viendo en esto probablemente una palestra política y en miras de una campaña 2017. Pero claro que sí, y aquí ser muy claros. Miren, el viernes pasado acabamos de tener un ejercicio muy saludable en la Asamblea Nacional, en donde fueron convocadas las 3 centrales más grandes sindicales del país, en donde también han participado organizaciones sindicales de base. Hemos estado con los representantes del CUT, del Parlamento Laboral, y fueron algunas organizaciones de base del FUT. Y en ese sentido, pues en la mesa y en ese diálogo se acordó, siendo muy respetuosos con las críticas, por ejemplo, que presentó el Parlamento Laboral. Muchas de ellas compartimos de la necesidad de acelerar temas de transformación en ámbito laboral, la preocupación que se tiene de que una enmienda pueda, por ejemplo, poner en riesgo conquistas sindicales de décadas. Pues bueno, decidimos que eso lo vamos a poner en una mesa y esta semana, se estará conformando ya una comisión entre la Comisión de lo Laboral, que formará una subcomisión, y 2 representantes por cada central, 2 del CUT, 2 del Parlamento Laboral y 2 del FUT, para sentarnos en una mesa y hacer un cronograma de trabajo que permita ir evidenciando acuerdos importantes en temas laborales, que además no parten por la coyuntura, sino por la necesidad de ver realmente cómo podemos avanzar en la legislación en temas laborales que son fundamentales. Este tipo de ejercicios, replicándolos en diferentes sectores, que se lo está haciendo por un lado el Ejecutivo y por otro lado la Asamblea Nacional, pues sentimos que sí son espacios y momentos en el que podemos desfogar ciertas preocupaciones que tienen solución.
que simplemente sentándonos en una mesa a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos, pues podemos ver que los ánimos bajan, que las tensiones bajan también, y esa ha sido la voluntad con la que parte la Asamblea Nacional. Ahora, esto evidenciaría entonces que sí es posible, primero, dialogar con el gobierno y segundo, también conseguir consensos, incluso en temas que han sido propuestos de diferente manera de parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el tema de las enmiendas, lo que tiene que ver con la situación laboral, que era un tema de enorme preocupación para los trabajadores. El hecho de que haya estado el CUT, bueno, es más cercano al oficialismo, pero el Parlamento Laboral y también ciertos miembros del FUT, es importante ese paso porque demuestra también desde el lado de ustedes esa apertura que tanto se está demandando. Y desde la Asamblea Nacional ser muy abiertos y muy transparentes en decir la propuesta de la enmienda constitucional fue una propuesta del bloque de Alianza País, que en el año anterior, el año 2014, se presentó a la Corte Constitucional. Y es la Corte la que determinó el camino, no la Asamblea, no el Ejecutivo, fue la Corte Constitucional que determinó que sea a través de la Asamblea Nacional que se dé el tratamiento a los 16 artículos calificados para la enmienda constitucional. Pero hemos sido muy claros y por eso es que el proceso también de ciudadanización de la enmienda que hemos emprendido como Asamblea, porque lo más cómodo era quedarnos entre 137 asambleístas desde el Palacio Legislativo debatiendo sobre la enmienda. ¿Qué decidimos? Ciudadanizar la enmienda, que es el ciudadano y ciudadana que pueda participar. Y en ese sentido la Comisión de Enmiendas no ha parado, todas las semanas está en un diferente cantón de una diferente provincia. Continuaremos nuestro cronograma hasta noviembre de este año, en donde la Comisión podrá presentar un informe para el segundo debate del Pleno, en donde sí, seguramente si son 16 artículos podremos llegar a 5, a 6, a 10, no lo sabemos. Todo eso depende del trabajo y del diálogo que implementemos en territorio para saber realmente cuáles son los temas sustanciales. Pero lo que sí no podemos dar marcha atrás es en los principios fundamentales que nos han llevado a que este proyecto sea acogido por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Principio de la verdad por sobre todas las cosas. La verdad es nuestra principal arma. Principio de solidaridad, principio de justicia social, que es en donde se enmarca todo nuestro accionar, tanto como ejecutivo como legislativo. La Asamblea Nacional está sumamente encaminada en saldar esa deuda histórica social y así eso vamos a seguir aportando en los siguientes meses. Ahora, otra de las plataformas precisamente de lucha para convocar a este paro nacional el próximo 13 de agosto ha sido el tema de las enmiendas constitucionales. ¿Ustedes están dando la garantía de que no van a ser tratadas de estas 16 enmiendas? Probablemente, ha dicho usted, Presidenta, puedan ser menos. Es decir, dependerá también conforme los diálogos que ustedes mantengan y los acuerdos a los que lleguen. Preliminarmente podríamos decir que aquellos referidos a la parte estrictamente laboral entonces ya podrían estar dejándose de lado una vez que se han puesto de acuerdo y que se va a empezar a trabajar con los diferentes miembros de sindicatos. Todo depende del nivel de acuerdos, es decir, aquí, y entiéndase bien que en la mesa no es una mesa de negociación vista como quién cede y quién gana, sino realmente como una mesa de diálogo en la que lleguemos a acuerdos por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco, pues nosotros vamos a seguir incentivando. Y el tema de la enmienda es un tema que sigue en discusión y seguiré en discusión con toda la transparencia, la honestidad del caso, porque además es un tema que demanda muchísima responsabilidad. Estamos hablando del primer proceso de enmienda que tenemos en el país, por lo tanto, esa Constitución que fue aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano y que marca los cambios sustanciales de un país para el buen vivir, pues eso es lo que ahora estamos debatiendo en base absoluto a las libertades, a la protección a la familia, al ser humano, ese ser humano que necesita tener mayor acceso a los servicios básicos, pero sobre todo a los derechos implementados por esa Constitución, educación, salud, vialidad, emprendimiento, entre otros que son fundamentales para un desarrollo integral. Un diálogo, se ha dicho, es precisamente el hecho de poder estar dispuestos a escuchar algo que probablemente sea distinto a lo que nosotros o propusimos o creímos en un inicio. En este sentido, esa quizá es una de las mayores preocupaciones. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar, a incorporar propuestas que probablemente puedan ser distintas a aquellas inicialmente planteadas?
Sí, con toda seguridad. Miren, nosotros decimos, en 2 años, 5 meses hemos aprobado 35 leyes. Ninguna de esas leyes ha pasado a votación del Pleno sin tener un proceso adecuado de socialización y de difusión. Pero sabemos que en el camino posiblemente pudimos haber cometido algún error. Este proceso de diálogo nos sirve también para hacer una evaluación profunda, autocrítica, necesaria para seguir construyendo, pero sobre todo una evaluación que nos permita garantizar a futuro que esos derechos obtenidos y ganados a través de las diferentes leyes pues no tengan retroceso. Y ahí es cuando cuestionamos también muchos de los temas que se encuentran en las plataformas de demandas de ciertos sectores de la oposición. Por ejemplo, cómo no decir que una ley de recursos hídricos en nuestro país ha ayudado para cerrar el candado y prohibir la privatización absoluta del recurso que nos pertenece a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es dar marcha atrás en principios fundamentales que no están ni siquiera en discusión, y que por otros sectores por otro sector o otras dirigencias también de los sectores y movimientos sociales, pues nos damos cuenta que se respalda ciertas políticas, que se respalda logros alcanzados, pero de pronto tenemos que revisar la aplicación de la política pública. Ya no hablamos únicamente del acceso al derecho, ahora hablamos de la calidad del derecho que estamos recibiendo, de tal manera que en ese sentido pues el diálogo, creemos, es una herramienta muy viable, y esperamos que ya a pocos meses podamos dar primeros resultados de este diálogo, primeras rectificaciones, primeros acuerdos, pero sobre todo la hoja de ruta hasta finalizar el año 2015, en donde hemos dicho que muchos de los temas receptados por la Asamblea de la Ciudadanía podrán ser parte incluso de la agenda legislativa del año 2016. Presidenta, cuando usted habla de rectificaciones, ¿a qué se refiere? Porque también en la reunión precisamente que mantuvo el viernes pasado en la Asamblea Nacional con miembros del FUT, del CUT y del Parlamento Laboral, que muchos de ellos iban a plegar a la huelga nacional y que probablemente ahora ya no lo hagan, tomando en cuenta de que existen ya primeros acuerdos con las autoridades. Usted habló de corregir, evaluar y avanzar en temas laborales. Habla también de rectificaciones. ¿De qué tipo? Por ejemplo, a mí me parece importante decir, nosotros como Asamblea Nacional aprobamos una ley de recursos hídricos para ir en el mismo sentido, pero ya se expidió el reglamento de recursos hídricos y es un reglamento que tiene que ser corregido. Aunque no es un trabajo de legislativo, pues nosotros nos hemos sumado también a este nexo entre las organizaciones sociales, especialmente las juntas de agua, para plantear y hacer una revisión de ese reglamento y corregir y rectificar ciertos temas que puedan poner en riesgo incluso la no privatización del agua, el fortalecimiento de las juntas de regantes. Es decir, tenemos una serie de temas para analizar, y eso podemos ir disgregando en cada una de las actividades. Decimos, por ejemplo, a 1 año de aplicación del Código Orgánico Integral Penal, revisemos cuáles son las políticas que han servido para la transformación efectiva de la justicia y cuáles son otras que tienen que rectificarse o que de pronto quedaron cortas ya en la operatividad misma de los operadores de justicia, valga la redundancia, pero que son importantísimas para seguir en la transformación del sistema de justicia. A 2 años de la Ley de Comunicación, hagamos una revisión, y esa es una invitación que hemos realizado también a los artistas de la patria ecuatoriana para hacer una revisión de cuánto ha sido el cumplimiento de lo que en esa ley se estableció como el fortalecimiento de la empresa cultural o de la industria cultural nacional, el fortalecimiento de los artistas, cuando decimos que el 1 por 1 debía estarse ejecutando ya en los medios de comunicación. Entonces tenemos varios temas para evaluar de nuestro accionar en la parte legislativa, pero sobre todo, insisto, para garantizar que los pasos que seguimos dando sean pasos consolidados en ese país del buen vivir. Presidente, entonces los diálogos continúan, en este caso dan resultados, ya hay ciertas rectificaciones que ustedes deben hacer también conjuntamente con aquellos que han estado dialogando con ustedes. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Ustedes se han puesto un plazo hasta septiembre próximo, habrá que ver si es que ese plazo se cumple o no, o si es que necesitan más tiempo para continuar. Como Asamblea nos vamos a diciembre, porque para nosotros es importante recopilar todo lo necesario para la enmienda, pero también para la agenda legislativa del 2016. Y decirles que el diálogo no es fortuito ni es casual. El diálogo ha sido una práctica permanente de este proceso, que ahora lo profundizamos, que ahora lo mejoramos. Todo proceso es perfectible, así que les invitamos y les esperamos a ustedes, ciudadanos y organizaciones sociales, para seguir construyendo de manera conjunta. Gracias.